Hola, en esta nueva presentación trataremos o continuaremos con el tema de propiedades coligativas. En este caso, veremos la última de las propiedades coligativas que tiene que ver con el desarrollo de una presión osmótica. Vamos a hacer un pequeño repaso del proceso de ósmosis. Entonces, cuando tenemos una disolución en presencia de una membrana que es permeable a las moléculas del disolvente, pero no a las moléculas del soluto, el movimiento disolvente que puede ocurrir a través de la membrana es lo que llamamos ósmosis. Y este tipo de membranas, que solo permite el paso de moléculas de disolvente, decimos o se le conoce como una membrana semipermeable perfecta, que en sí es un concepto idealizado. Pero hay muchas membranas que podrían aproximarse a este comportamiento, pero ninguna es semipermeable perfecta. En algún grado podrían dejar pasar algún tipo de soluto. Pero en el concepto de propiedad coligativa trabajamos, recuerden, con disoluciones ideales muy diluidas, y el concepto de membrana que utilizaremos para esta propiedad coligativa es el de membrana semipermeable perfecta. Y como bien dice aquí también en la diapositiva, en el caso de los organismos vivos, como los seres humanos, en él hay muchos tipos de membranas semipermeables, no perfectas, que dependiendo del órgano o el tejido en el que se encuentren, van a tener una permeabilidad variable. Entonces, imaginémonos el siguiente sistema. Tenemos un recipiente con, digámoslo así, dos contenedores separados por una membrana semipermeable perfecta. En el lado izquierdo tenemos una disolución de agua con azúcar, por ejemplo, que la vamos a llamar disolución beta. Y en el lado derecho tenemos únicamente agua como disolvente. A este compartimento lo vamos a llamar alfa. En el estado inicial tenemos volúmenes idénticos a ambos lados de la membrana semipermeable. Y entonces evidentemente hay un volumen 1 a una concentración 1 al lado izquierdo o en el compartimento beta, y hay un volumen 2 y una concentración 2 en el compartimento alfa, que es el del agua. El volumen, repito, en condiciones iniciales es igual. Pero este es el estado inicial. ¿Qué sucede cuando este sistema está en contacto? Bueno, que habrá un movimiento de agua en una dirección, y como podemos ver en este caso el movimiento es del compartimiento alfa hacia el compartimiento beta, es decir, del disolvente puro hacia la disolución. Entonces vamos a explicar un poco el fenómeno que está ocurriendo acá. Podemos decir que esta columna de líquido que tenemos de este lado tiene una presión hidrostática que la vamos a llamar presión alfa, y la columna de la izquierda tendrá una presión hidrostática que la vamos a llamar presión beta. Entonces, ¿qué es esto de la presión osmótica? Cuando fluye un líquido alfa, en el ejemplo anterior, el disolvente puro, dentro del compartimento del líquido beta, en este caso la disolución, va a ejercer un empuje hacia arriba que se contrapone o se opone a la presión hidrostática que ejerce el líquido beta. Esta presión hidrostática, de acuerdo al principio de Pascal, se define como el producto de H por ρ por G, donde H es la altura de la columna de líquido, ρ es la densidad de ese líquido y G la aceleración de la gravedad. ¿Cuándo se detiene el movimiento del líquido? Cuando las fuerzas se igualan. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando los potenciales químicos del disolvente alcanzan un equilibrio, es decir, tienen un valor idéntico a ambos lados de la membrana. Entonces, esta presión hidrostática es lo que vamos a llamar presión osmótica y se designa con la letra griega pi. Vamos a volver a ver el esquema que tenemos acá. Entonces recuerden, inicialmente aquí, como las alturas de las columnas de líquido son idénticas,
la presión hidrostática inicial es la misma a ambos lados de la membrana. Pero, ¿qué sucede? Hay una diferencia en la concentración, porque aquí tenemos una disolución al lado izquierdo o en el compartimento beta, y en el lado derecho, compartimento alfa, lo que tenemos es un disolvente puro. Entonces hay una variación en la concentración. Claramente la concentración de soluto es mayor al compartimento beta que al compartimento alfa. Y por lo tanto el potencial químico del disolvente es mayor en el compartimento alfa que en el compartimento beta. Y el equilibrio, ¿cuándo se alcanza? Cuando el potencial químico tiene el mismo valor a ambos lados de la membrana. Por eso es que hay un movimiento neto del disolvente de la derecha hacia la izquierda, es decir, de alfa hacia beta, para intentar igualar el potencial químico, que es lo que veríamos a continuación. Entonces, esta diferencia en las presiones hidrostáticas de las dos columnas de líquido es lo que vamos a llamar presión osmótica. Presión osmótica. Entonces podemos plantear la siguiente definición de esta manera. Sería el exceso de presión con respecto a la que existe en el disolvente puro, que sería preciso aplicar a una disolución para evitar que el disolvente pase a través de una membrana semipermeable perfecta, es decir, para evitar que ocurra la ósmosis. Entonces vean que esta presión osmótica más bien vendría a ser algo potencial, ¿verdad? Es la presión que habría que aplicar a la disolución para que el disolvente no pase al compartimento donde tenemos la disolución. El paso de solvente siempre ocurrirá de una zona de menor concentración de soluto a una zona de mayor concentración. ¿Cuál es la idea? Diluir esa zona donde la concentración de soluto es mayor hasta que se alcance el equilibrio. El disolvente tiende entonces a migrar, a moverse desde el compartimiento donde está más puro, más concentrado como disolvente o más diluido como disolución, hacia el compartimiento de la solución, donde hay una menor concentración de disolvente. Este movimiento entonces del disolvente desde el compartimiento donde está más puro hacia la disolución genera un aumento en la presión en este compartimiento, impidiendo el pasaje del disolvente. Como hemos indicado antes, entonces el proceso se detiene cuando se alcanza el equilibrio en el cual el potencial químico del disolvente es el mismo a ambos lados de la membrana. Van Hoff sugirió una relación proporcional entre la presión osmótica, la concentración de soluto en esa disolución y la temperatura. Entonces, en la presión osmótica en una disolución que esté diluida, propuso que fuera igual a la presión que el soluto ejercería si fuera un gas y ocupase el mismo volumen que ocuparía un gas en esas condiciones. Y planteó entonces esta expresión, que la presión osmótica por el volumen de la disolución es igual a N por R entre T, donde V en esta expresión está en litros, la presión osmótica en atmósferas, temperatura en escala absoluta, o sea en Kelvin, y la constante de los gases, en este caso particular, atmósfera litros. Otra forma de escribir la ecuación anterior de Van Hoff es la siguiente. Si reacomodamos los términos y nos queda nRT entre V es igual a pi, vemos que si juntamos moles entre volumen, moles entre litros, se obtiene concentración molar, donde C sería concentración molar. Entonces la presión osmótica pi será igual a la concentración molar por R por T. Pasamos a ver ahora qué sucede cuando los solutos que estamos empleando son electrolitos. Todo lo que hemos visto hasta acá se refiere a disoluciones de no electrolitos. Vamos a ver entonces, repito, qué sucede cuando el soluto es un electrolito.
¿Qué es un electrolito entonces? Es aquella sustancia que en disolución conduce la corriente eléctrica, porque en disolución forma iones. Es decir, son compuestos químicos que se disocian en disolución produciendo iones, por lo que el número de partículas disueltas va a ser mayor, va a aumentar con respecto a moléculas de no electrolitos. Entonces, por ejemplo, vemos acá el caso del cloruro de sodio, que si usamos una molécula de cloruro de sodio, y lo pongo así entre comillas, ¿verdad? Porque es un compuesto iónico, no podemos hablar de moléculas, pero hipotéticamente, si tomásemos lo que equivaldría a una molécula de cloruro de sodio, al disolverlo, vean que entonces se forman dos partículas, en este caso dos especies químicas, dos iones, un ion sodio y un ion cloro. Entonces, por una molécula que se disuelva, se forman dos partículas en disolución. En el caso del cloruro de aluminio, se formarían cuatro partículas, un ion aluminio, tres iones cloro. Y en el caso del sulfuro de aluminio, se formarían cinco partículas por cada molécula, dos iones aluminio, tres iones sulfuro. Esto implica que entonces, con respecto a las ecuaciones que hemos visto hasta ahora, que, repito, estaban inicialmente aplicadas para disoluciones de no electrolitos, es necesario hacer una corrección, porque ya no podemos utilizar únicamente la concentración, sino que hay que considerar ese soluto en específico, cuántas partículas produce en disolución. Y Van Hoff lo logró introduciendo en la ecuación lo que él llamó un coeficiente, que se le conoce ahora como el coeficiente de Van Hoff, que se representa por una letra I. Este coeficiente de Van Hoff se aproxima al número de especies químicas que produce ese soluto en disolución. Entonces, por ejemplo, para el cloruro de sodio, que ya habíamos dicho, produce 2 iones, su coeficiente I de Van Hoff se aproxima a 2. Esto, entre más se aproxime la disolución de cloruro de sodio al comportamiento ideal, su coeficiente I de Van Hoff se aproxima más a 2. Entre más se aleje del comportamiento ideal, pues más se va a ir alejando del valor de 2, el coeficiente. Entonces, este coeficiente tampoco no es un valor constante, va a depender de la concentración. En el caso del cloruro de aluminio, el coeficiente I de Van Hoff tiende a 4, y en el caso del sulfuro de aluminio tiende a 5. Pero lo importante es eso, que es un factor que nos permite hacer la corrección. Y en esta tabla, pues lo que resumimos entonces son las expresiones para calcular cada una de las propiedades coligativas, inicialmente como las habíamos estudiado para soluciones de no electrolitos, y cómo se introduciría el coeficiente I de Van Hoff para soluciones de electrolitos. Esto anterior es de suma importancia para llegar a el tema de tonicidad, que está relacionado claramente con la osmoticidad, osmolaridad y la osmolaridad de las disoluciones. Entonces, estos cuatro conceptos son importantísimos, son relevantes para el profesional en farmacia, ya que van a resultar muy útiles para casi todas las áreas. Aquí estamos refiriendo al área industrial, al área clínica, etcétera, etcétera. En especial para esas áreas que tienen que ver con la formulación de productos parenterales, oftálmicos, ópticos, pero en general para la mayoría de los procesos de fabricación de fármacos. Y ya veremos por qué. Entonces, ¿qué sucede cuando una solución es colocada en presencia de una membrana que es permeable para moléculas de solvente, pero no para las de soluto? Bueno, que el movimiento de disolvente a través de la membrana es lo que hemos mencionado, que se conoce como ósmosis. Y dependiendo de la concentración de esa disolución, se tiene el desarrollo de una determinada presión osmótica. Sin embargo, también ya hemos comentado que en los seres vivos no todas las membranas son semipermeables a los mismos solutos. Así que entonces aquí hay diferencias importantes que van a definir cómo se comporta una determinada disolución en un medio biológico. Entonces,
el concepto de tonicidad y la de osmoticidad nos interesa sobremanera para evitar la destrucción de células cuando entren en contacto con diferentes disoluciones de fármacos en el torrente sanguíneo, y que esta destrucción de las células podría ocurrir por un fenómeno o proceso osmótico. Existen entonces algunos términos utilizados para expresar la concentración de las disoluciones y que al mismo tiempo nos den una idea de cómo podrían comportarse al entrar en contacto con membranas biológicas. Y estos son el concepto de osmolaridad, como bien dice acá, es una medida utilizada por farmacéuticos, médicos y biólogos para expresar la concentración total, medida en osmol por litro en lugar de mol por litro, de sustancias o en disolución que se utilicen como medicamentos. Este prefijo osmo indica la posible variación de la presión osmótica en las células, que se podría producir al introducir esta disolución en el organismo. En el caso del concepto osmolalidad, no es lo mismo que osmolaridad, la concentración queda expresada como osmol, pero por kilogramo de agua. Entonces digamos que osmolaridad podríamos correlacionarlo con la molaridad y la osmolalidad relacionarlo con la molaridad, pero no son exactamente lo mismo. Entonces, así a manera de ejemplo, se ha determinado que la osmolaridad normal de los fluidos corporales es aproximadamente de 300 miliosmoles por litro de disolución o 0.3 osmoles por litro. Y esto es muy similar a la osmolaridad que presenta una disolución de cloruro de sodio al 0.9% masa volumen, es decir, 0.9 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de disolución tienen una osmolaridad aproximada de 300 miliosmoles por litro. Es decir, el cloruro de sodio a esta concentración tiene un comportamiento osmótico idéntico al de los fluidos corporales. Si por ejemplo se preparara una disolución de cloruro de sodio 0.1 molar, nos daría 0.1 moles de ion sodio, 0.1 moles de ion cloruro por litro, presentando una osmolaridad igual a 0.2 osmoles por litro. Vemos que en ese caso esta disolución tendría una osmolaridad inferior a la de los fluidos corporales, es decir, estaría más diluida. Por lo tanto, si esta disolución se le inyectara a un paciente, las células sanguíneas absorberían agua para que se alcance el equilibrio en el potencial químico del disolventes adentro y afuera de la célula. Y esto podría provocar lisis de las células, pero también podría provocar una variación en la presión sanguínea del paciente. Entonces, con este tipo de disoluciones hay que tener mucho cuidado. Evidentemente, entonces no sería muy conveniente inyectar a un paciente una disolución de este tipo en condiciones normales. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder dependiendo de la concentración de la disolución que se ponga en contacto con células de un organismo biológico? Que tengan membranas que no son semipermeables perfectas. Bueno, lo que puede suceder es que las membranas van a dejar que pase el disolvente, en este caso el agua, y podrían ser que pase el soluto o que no. Depende del tipo de soluto. Pero en principio, cuando la disolución decimos que es isotónica con respecto al interior de la célula, y en este caso la célula que estamos utilizando como referencia son eritrocitos, o sea, glóbulos rojos. Entonces, cuando decimos que la disolución es isotónica con respecto al interior del eritrocito, significa que en cuanto al proceso osmótico hay un equilibrio. O sea, la cantidad de agua que ingresa a la célula es la misma que sale. Por lo tanto, el volumen de la célula no cambia.
Ahora, cuando las disoluciones que se ponen en contacto con los eritrocitos son más concentradas, se puede dar el fenómeno de que la disolución se catalogue como hipertónica. ¿Qué significa esto? Bueno, que si la concentración de solutos es mayor en el exterior de la célula que en el interior, entonces habrá un movimiento neto de agua hacia el exterior para intentar diluir y incrementar el potencial químico del disolvente. Esto provocará una disminución del volumen de la célula que se conoce como crenación. Y el otro extremo sería una disolución con una concentración de solutos menor a la que puede haber en el interior de la célula. Por lo tanto, habrá un movimiento neto de agua hacia el interior de la célula para intentar diluir y nuevamente que se alcance el equilibrio en términos del potencial químico del disolvente. Este ingreso de agua en la célula, por supuesto que provoca un aumento de volumen de la célula, incluso pudiendo llegar a la lisis, que en este caso sería hemólisis, lo cual sería pues bastante lamentable y en todas luces debería ser evitable. El movimiento neto de agua hacia el hacia el exterior de la célula que provoca la crenación por una disolución hipertónica, en cierta forma es reversible. Era simplemente volver a poner las células en un medio que sea isotónico, volverán a recobrar su volumen normal, su turgencia. Pero en el caso de células en presencia de medio hipotónico, que eventualmente llegue a la lisis, el proceso ahí ya no sería reversible. Entonces, por eso siempre será mucho más serio cuando la disolución resulta hipotónica que cuando es hipertónica.